Por suerte estaba con llagas en la garganta y bueno, más valía especialmente quedarme guardadita unos días. Total. Muy bien. Ya Buen mejor. programa, ¿eh? Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta mañana. Y buenas tardes para todos en casa. Un placer retomar por aquí. Gracias, Jaime Clara, por hacer el aguante estos días. Sobre todo en días en que no hay manera de decir buenas tardes, ¿no? Porque está todo bastante todavía complejo, con mucha incertidumbre. Intentaremos ir navegando a través de la información, averiguando lo más posible y poniendo en análisis algunas cosas que hoy mismo se están analizando desde las altas esferas, porque si bien por un lado el Poder Ejecutivo ha tomado algunas medidas, también es cierto que algunas de estas medidas están pidiendo ser o reforzadas o revertidas dentro de la propia, o dentro del propio oficialismo, y desde la oposición se plantea también otra mirada. Así que vamos a escuchar todas las campanas y poder sacar alguna conclusión. Tape, por favor. El secretariado del Frente Amplio reclamó al gobierno flexibilizar y ampliar el seguro de paro a todas las personas en estado de fragilidad por la emergencia, así como regular los precios de la canasta básica sanitaria. También instó al gobierno a que revea el ajuste de tarifas previsto para el mes de abril y la decisión de reducir el porcentaje de devolución de IVA por compras con tarjetas de débito y de crédito. Estas medidas significan una notoria pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de quienes tienen ingresos fijos y dejan en situación de riesgo y desamparo a cientos de miles de personas, con el agravante que significa la situación sanitaria actual, señaló el Frente Amplio en una declaración. Además, sugirió crear un plan económico específico y urgente para preservar las empresas y fuentes de trabajo, para lo cual informó que fue creada una comisión de expertos. El Frente Amplio señaló que apoya las medidas de prevención y combate a la propagación del virus que han adoptado tanto las autoridades nacionales como departamentales y exhortó el más amplio acatamiento de las mismas. Bien, en este comunicado no se cuestiona directamente lo que son las decisiones del Ejecutivo en lo que tiene que ver con la estrategia sanitaria, aunque sí sabemos, por ejemplo, que el Sindicato Médico del Uruguay lo está haciendo, está procurando que se decrete una cuarentena general, algo bastante más estricto de lo que se está manejando por estos tiempos, que aún así nos parece que es muy estricto, pero siempre hay medidas que se pueden tomar que propongan un mayor resguardo. Pero es cierto que toda decisión que se tome desde la perspectiva sanitaria tiene su correlato en la economía. Hoy la economía es, no se puede decir que está nada por encima o por debajo, eso lo planteaba el propio Javier de Aedo hoy, pero todo va a tener su consecuencia y su correlato. Vamos a estar hablando entonces en este primer tramo del programa, en concreto con lo que tiene que ver con las medidas que propone justamente el secretario del Frente Amplio, versus lo que fue la presentación de la ministra Arbeleche en una rígida sentencia de nada se va a modificar de lo ya anunciado, porque hay que mantener los motores encendidos de la economía. Bien, ¿qué alcance tiene esa expresión? ¿Qué significa, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué punto les parece a ustedes que desde el oficialismo y la oposición se dicen cosas tan diferentes, ¿no? O se está hablando de lo mismo, o cuesta el acercamiento, porque hoy leíamos en Búsqueda a Mujica decir, ¿no? Eso de que de no ir frontal, de estar para colaborar. Bueno, están dadas las condiciones para eso, todos quisiéramos verlo. ¿Se puede en los hechos y en la práctica que se acerquen tanto oficialismo y oposición como para poder aunadamente compartir y estar de acuerdo y consensuar en estrategias? Vamos a darle la bienvenida entonces a Jorge Pozzi, integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Por otra parte, el economista independiente Agustín Iturralde, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces, algunos de los planteos que hace el secretariado, Pozzi, tienen que ver con medidas que de hecho ya tomó incluso el propio Ejecutivo, ¿no? Con lo de la flexibilización del seguro de paro. En todo caso, hay otros aspectos que sí son más debatibles, pero a veces pareciera que hablamos un poco de lo mismo, ¿o no? No, a ver, el secretariado tuvo esta resolución que fue la primera de carácter virtual que tenemos en nuestra historia, porque sí, fue una cosa que se hizo a través de las redes sociales. Finalmente aprobamos esa resolución que ustedes estaban viendo, que tiene mucho de apoyo a todo lo que es la política sanitaria del gobierno y tiene también una visión que me parece que
Porque las cosas cambiaron desde el momento que se tomaban las resoluciones con respecto a la tarifa, que acá discutimos si había que tomarla, Sí, por ¿no? supuesto. Bueno, Sí, y todo de repente, cambió. Y la cuestión del IVA en las tarjetas Sí. de crédito, eso cambió mucho a lo que es lo que pasó 2 días después. Exacto. Entonces ahí hay cosas que nosotros decimos que nos parece que hoy a esta altura y como están las cosas, ¿verdad? Y cómo van a estar las cosas, porque yo creo que estamos viendo recién la punta del iceberg, estamos mirando el momento todavía con cierto dulce de lo que venía, pero lo que viene todos sabemos que es complicado y muy feo. Entonces decimos, bueno, miremos mucho más en la globalidad, tratando de mantener algunas cosas que, de alguna forma, una parte importante de la población, para una parte importante de la población, son cosas que la sostienen. Por ejemplo, no aumentar las tarifas y, por ejemplo, mantener ciertas rebajas en las tarjetas de crédito y débito. Ahora bien, esta es una parte del problema. Apenas una parte, estamos de acuerdo. Apenas una parte. Pero empecemos a tomar alguna parte, porque si no, se nos hace inabarcable. Y ahí voy a la segunda cuestión. Nosotros decimos la reunión de expertos. Sí. Nunca supe bien que son los expertos, porque no sé dónde se hace título, pero la reunión de gente que ha estado, por lo que nosotros planteamos en el gobierno, por lo menos, juntarse. Yo creo que hay que juntarse. Creo que el gobierno tiene en un momento determinado llamar a una reunión de todos los sectores, todos ¿Fuera del Parlamento? Es una reunión política, pero hay que pensar lo que viene. Lo que viene es muy grueso, nunca visto. Lo que viene, algunos dicen que no va a ser como la crisis del 2002 porque los bancos están saneados. ¿Al lugar ese comentario, Iturralde? Porque en definitiva hay tantas realidades diferentes en Uruguay que eso podrá no significar nada para, no sé, un sector determinado, pero recién en la entrada me abordaron unas personas que son unas 400 personas que se juntan como vendedores en los ómnibus. Por poner un ejemplo de las tantas situaciones de personas independientes o unipersonales o que trabajan fuera de caja, porque la realidad también es esa. Esas personas no van a cobrar un peso porque no pueden salir a la calle. Esas personas les va a llegar la cuenta de UTE, OCE, ANTEL, como todo el mundo. Esas personas van a terminar en el clearing si tenían un crédito sacado. O sea, para esa gran realidad, enorme realidad, hay medidas que se manejan pero que no pareciera ser de ninguna importancia para ellos. Están siempre como que por fuera. Entonces, al lugar de decir que no va a ser como el 2002, la crisis... Bueno, yo creo que no va a ser como el 2002 porque es distinto. Va a tener cosas capaz que son peores y cosas que son mejores para ponerlo en positivo y negativo. Claramente no parece, o por lo menos todos los gobiernos están tomando decisiones como que este shock es transitorio. No parece que va a perdurar como nos perduró lo que sufrimos en el 2002. Otras cosas serán peores. Por ejemplo, el golpe, las medidas sanitarias que inhiben las pymes, los comercios chicos, eso en el 2002 no. O sea, no, la comparación capaz que no es la mejor. Yo creo que de lo que comentaba Jorge recién, yo diría, creo que el Frente Amplio hace un buen análisis del problema y la idea de hay que hacer algo y hay que tomar medidas económicas, además de las medidas sanitarias, precisamos medidas económicas, es correcto y lo estamos viendo por todo el mundo. Ahora, algunas de las cosas que proponen son equivocadas. Por ejemplo. En particular lo de las tarifas. Uruguay llega a este shock, a esta tremenda piña que nos estamos comiendo, con una debilidad fiscal muy fuerte. Ya hemos hablado muchas veces, 5 puntos de déficit, 70% de deuda sobre el PBI. No es así como lo reciben otros países. Uruguay lo recibe en estas condiciones. Las balas que tiene, los recursos que tiene, son muy acotados. Y no porque no queramos que suba más. Primero porque el déficit va a seguir subiendo, que eso no tiene mucho arreglo en el corto plazo. Pero segundo, porque los mercados financieros están cerrados, porque es difícil conseguir plata en estos momentos. Uruguay tiene pocas balas, ¿eh? No nos creamos que esto es una preocupación de economistas. No, la plata que tenemos es limitada. Y como es limitada, hay que elegir dónde se pone. ¿Y dónde hay que ponerla? Creo que el caso que vos pusiste, el ejemplo que vos pusiste es un excelente ejemplo de los golpeados que hay que atender. Gente desempleada, seguro de paro los que están en la formalidad, los que están en la informalidad hay que buscar mecanismos. Tenemos en Uruguay las asignaciones familiares, tenemos otros mecanismos para hacer transferencias a ciertos sectores. Personas que se quedan sin trabajo, empresas en problemas. Pero esas personas son las que van a tener también que pagar la cuenta de las tarifas. Está bien, pero si me bajan la cuenta, la luz 10%, yo, que sigo con mi trabajo y que por suerte parece que voy a seguir con mi trabajo los próximos meses, voy a recibir un descuento que claramente en este momento no soy el que lo tengo que recibir. A esas personas pagar 10% menos de luz no le vas a solucionar el problema. A esas personas que quedan desempleadas hay que atenderlas con mucha potencia. Hay que
focalizar los recursos en las personas y las empresas que más lo necesitan. Tenemos que sostener a los desempleados, tenemos que sostener a nuestras empresas para que con todos sus problemas no cierren y lleguen al final cuando esté la luz. Y tercero, a la salud pública. Esas tres ideas, personas con problemas, empresas con problemas y la salud pública, tienen que ser lo que focalicen todos los recursos que tenemos, que no son muchos. Bien, y ante eso, Pozzi, ante esa mirada que también tiene, uno escucha y todo tiene lógica, ¿no? A ver, la rebaja o el ajuste de tarifas no le va a terminar cambiando la existencia, ni que hablar al que no tiene tantos problemas económicos. Y según lo que plantea Iturralde, tampoco al que está totalmente sumergido en este momento, que a esa persona hay que darle otra batería de posibilidades. ¿No tiene sentido? Todo puede pasar y todo puede ser. Yo digo, también la gente que va a pagar la tarifa 10% más cara o lo que fuera, también puede tener dificultades para empezar a pagar su tarifa. Es decir, esto es un momento... Por eso digo, capaz que lo que hay que tener es una mirada mucho más global de esta situación. Y no enfocarnos solo si las tarifas o si el IVA es una parte del problema. Bien. Hay que tener... Dice Iturralde con razón, ¿verdad? Sí, claro, pero ustedes fíjense, tenemos el tráfico aéreo mundial cortado, tenemos el transporte de mercancías mundial cortado, tenemos el turismo cortado, tenemos el consumo europeo cortado. Entonces, veamos que es un lío mayúsculo que nunca se vio. Bien. Entonces, merece que miremos, tengamos de toda la gente que, bueno, si no quieren contar con la gente del Frente Amplio en su resolución, bueno, eso es una opción del gobierno. Pero que hay que juntar a lo que más... Igual aclarar, perdón, que no está Iturralde en nombre del gobierno, ¿no? No, yo digo lo que yo pienso, Sí, está bien. porque lo dice ahí el comunicado. Hemos juntado expertos, ¿no? Sí. Bueno, los expertos los juntamos no para hacer nuestros propios diagnósticos, sino para compartirlo y ver si podemos tener una mirada común de todo el espectro político para ir adelante en una situación que nadie vivió hasta ahora en la historia que yo conozco del mundo. Sí. Entonces, yo no sé si puede ser lo que dice Iturralde en una parte de las consecuencias que tenga. Nosotros planteamos que puede tener otras consecuencias cuando la gente deje de poder pagar sus cuentas. Bueno, en los hechos... ¿Y cómo solucionamos el lío? Por eso digo, en los hechos, más allá de que se decida o no ajustar las tarifas, en los hechos va a haber menor recaudación para rentas generales, porque la gente no va a poder pagar. Entonces... Sin duda, es que el plan que yo comparto el grueso de lo que está diciendo Jorge, estamos en una situación excepcional, sin antecedentes, lo más parecido es irnos a buscar una guerra mundial, pero también es distinto, o sea, los antecedentes y lo que está pasando en el mundo no hay. Es una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales y en ese sentido, Victoria, el plan que tenía el gobierno con el que llegó, claramente va a tener que ser postergado. El ajuste fiscal de corto plazo, la mejora fiscal en este semestre, en este año, no va a darse naturalmente. El gobierno ya sabe que las cuentas públicas van a empeorar. En marzo y abril la recaudación va a caer, el seguro de paro, la gran política anticíclica, la única, porque Uruguay tiene una costumbre muy procíclica, cuando hay los gobiernos que gastan como que no hay mañana, y cuando llegan los nuevos y tienen que aplicar un ajuste, siempre estamos gastando cuando hay y cuando no hay, haciendo ajustes horribles. La única política anticíclica buena que tiene Uruguay es el seguro de desempleo. ¿Qué es el seguro de desempleo? Es cuando la gente se queda sin trabajo, cuando la economía baja y la gente se queda sin trabajo, el Estado está obligado por una cantidad de plata para sostener a esas personas. Y cuando la economía mejora, el Estado no tiene ese gasto, no lo tiene. El seguro de desempleo va a aumentar muchísimo y va a aumentar el gasto y el déficit muchísimo, solo el seguro de desempleo, sin entrar en nada más. Bueno, y sobre eso vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. El tema es, ¿puede Uruguay darse el lujo como hace Macron, por ejemplo, ahora, ¿no? Que dice vamos a asumir todos los costos, se sumen las deudas, todo esto que nosotros quisiéramos poder solucionar a todo el mundo, lo plantea Francia. Y ahí es donde aparece el déficit como ese número que cobra vida. Pero si no es una entelequia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Alfredo? Es que no es un problema darse el lujo. El tema es si hay otras opciones. Yo creo que lo que estamos viendo es un coronavirus económico. Hoy Merkel decía de que Alemania se prepare a una crisis igual o peor que la Segunda Guerra Mundial. Y acuérdense en lo que fue Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Lo de Macron, el hecho, es decir, nadie lo puede acusar a Macron de socialista o nada por el estilo, ¿no? Decreta que no se pagan alquileres, decreta que no, ni agua, ni gas. Que no se cobra nada. Y si yo creo que lo que hay que hacer es una cuarentena bancaria. Esto lo estoy robando a un periodista argentino. A ver, ¿cómo? Es decir, señores, es una crisis excepcional. Es un estado en el cual nadie lo preveía
no es ni cobrar cuenta para atrás ni cuenta para adelante. La cuestión partidaria me parece absolutamente que hay que dejarla de lado. No tiene nada que ver. Hoy está en subsistencia como país. Entonces, congelar el tema de hoy como está el punto de vista económico. No se puede cobrar más nada, nadie puede lucrar con esta crisis. El tema es que hay gente que va a lucrar con esta crisis y va a ganar. El tipo que no puede pagar el alquiler. Lo que pidieron préstamos, cooperativas de ahorro. Pero si no pagas DGI, no pagas, las empresas que no pagan DGI, que no pagan BPS, ¿qué? Les van a dar recargo. Es decir, hay una situación de que congelemos la situación como si separara el Uruguay y esperemos pero combatir. congelemos, porque en esa oleada también van a aprovecharse los que podrían. Y no lo hacen. Son menos, son los menos. Los que realmente son lo los estarían menos, precisando. Victoria, son los menos, porque las pymes, las empresas pequeñas, son la gran mayoría. Bien. Y los 400.000 uruguayos cuentapropistas o que trabajan, es que no están en seguro de paro. Yo creo que el seguro de paro está bárbaro. El ZUNCA está gestionando un seguro de paro ahora. Que no aplica para todos. Pero no aplica para todos. Exacto. Entonces uno va, se encuentra con los comercios y dice, yo no sé si cierro mañana o no. A ver. ¿Está? Pablo. El Uruguay está pasando la peor crisis económica en la historia de este país y recién está comenzando. Yo escuchaba y leía el comunicado del Frente Amplio con que no aumentar las tarifas y demás, y eso no hace a la cosa. Aparte hay que evaluar acá algo que hemos hablado y que es natural. El Estado necesita recursos. Y esos recursos no salen de un árbol que está plantado en el Banco República o de cofres con monedas de oro que tienen y sacan como otros países que pueden hacerlo. El Uruguay es un país pobre. ¿De dónde saca recursos el Estado, que ya venía cascoteado del 1 de marzo con determinado déficit fiscal, para solventar toda esta emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo? De algún lado lo tiene que sacar. El Estado recauda por las empresas, por los impuestos, por las tarifas. Las empresas se están cerrando. En el 1 de enero había aproximadamente 41.000 personas en el seguro de desempleo. Del 1 de marzo al 13 de marzo hubieron casi 8.000 solicitudes. Ahora deben haber más. Bastantes más, y van a haber muchas más también. Si yo no tengo ingresos en el Banco de Previsión Social, ¿cómo voy a cubrir esos seguros de desempleo? Con la recaudación de las empresas públicas. Es lo único que tiene el Estado, no tiene otra cosa el Estado. Si yo digo, bueno, perfecto, no aumento las tarifas, o sea, le doy menos ingresos al Estado, que es lo único que tiene para poder solventar la crisis sanitaria y aparte la crisis económica de los compatriotas que están solicitando seguro de desempleo todo el tiempo, me parece que es entrar ya en un cierto contenido político cuando habla el comunicado que dice, sí, estas medidas antipopulistas. Creo que por ahí se equivocaron y se equivocaron feo. Y quiero leer una frase, antes de terminar, que la estuve buscando, que es muy interesante, de Margaret Thatcher, que la voy a leer porque no me la acuerdo de memoria, que dice: no olvidemos nunca esta verdad fundamental, dice. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Ale. Bueno, como siempre pasa en estos temas, varias cosas arriba de la mesa, ¿no? Me quiero detener algo que al pasar dijo Agustín, que a mí me parece dentro de tanta fragilidad, me parece que es una solidez que tiene el Estado uruguayo, y tiene que ver con que el seguro de desempleo, que ha sido, digamos, gesto de una política anticíclica, me parece que es algo que en este momento va a ser muy útil, porque si bien todos sabemos que estar en el seguro de desempleo no es lo mismo que estar en actividad, cualquiera sabe que esa circunstancia en momentos de crisis por lo menos es un mínimo consuelo que muchos compatriotas ni siquiera tienen por el asunto de la informalidad. De paso a decir que este momento al Uruguay, desde la perspectiva no coyuntural, sino más bien de carácter de la línea histórica, encuentra al Uruguay mucho mejor que tiempo atrás, porque es mayor el número de trabajadores que felizmente están en la formalidad, ¿no es cierto? Y esto es algo que cualquiera puede entender que es muy favorable, porque esa formalidad ha hecho más sólido y más próspero dentro del déficit estructural que tiene el Uruguay al Banco de Previsión, y a su vez las personas gozan de más derechos. Sin embargo, vos decías, me parece una pregunta buenísima, y entonces, ¿qué pasa con Francia acerca de la política que toma, no? Y está muy bien que Pablo cite a Thatcher, porque aquí está justamente en evidencia dos miradas absolutamente legítimas, dos miradas absolutamente distintas desde la perspectiva histórica, filosófica, ideológica del rol que deben jugar los estados. Francia es, por supuesto que Macron no es de izquierda, Francia de alguna manera recoge esa tradición. El Estado tiene que estar presente. ¿Y cuándo?
cuando peor le van las cosas a las personas, que además los que más sufren son los más frágiles y los más débiles. No saco la pata al lazo. Creo que es un error insistir con el aumento de las tarifas, aunque lo puedo entender desde el punto de vista técnico. Político, en este momento, hablar de aumentar tarifas, entiendo que es un error y, termino, no habla mal de un gobierno que ante la coyuntura que cambia, decida cambiar sus planes. Al contrario, habla de sensatez. Vero. Creo que son horas bien importantes para hablar de dos cosas que hasta ahora se han manejado como por separado, ¿no? Esto parece la sanidad versus la economía. Creo que lo que necesitamos es hablar de una sola cosa, que es cómo desde el punto de vista económico vamos a poder también contemplar el tema de la sanidad. Porque cuando uno escucha que las pequeñas empresas no van a poder, las unipersonales no van a poder pagar sus aportes, entonces van a perder cobertura en sanidad, van a perder su cobertura de FONASA automáticamente que dejan de pagar. Esto no es solamente dos vertientes que van una contra la otra. Y creo que más allá del cálculo que podemos hacer respecto a las tarifas, lo que no ha sido fluido ha sido este manejo y los mensajes han sido mensajes bastante desesperanzadores, ¿no? Ayer era un día muy particular, ayer mucha gente fue enviada al seguro de desempleo, mucha gente se cerró su fuente laboral, no sabe si la va a volver a tener en algún momento y lo que se dijo fue nosotros no cambiamos lo que teníamos previsto. Ahora tenemos, por ejemplo, a un Manini Ríos que está diciendo que hay que dar señales y entonces más allá de los cálculos económicos respecto a el 1 de abril comienzan a regir los aumentos de tarifa, nosotros ayer creo que necesitábamos como país otro mensaje desde el punto de vista del gobierno. Vimos a una ministra de Economía muy poco sólida en sus apreciaciones, muy poco empática con la situación, más allá de que los números la asistan respecto a la incertidumbre, más allá de que no tenga ahora cifras que presentar, necesitamos como país otro mensaje. Bien. Y creo que allí ese mensaje de, bueno, la prioridad es la sociedad uruguaya toda, la que tiene problemas de salud, pero también la que tiene problemas económicos, porque para algunos el peor virus hoy es no poder darle de comer a sus hijos ahora, en este momento. Pausa y enseguida retomamos.